El tema económico es un tema que creo que nos afecta a todos directamente en este momento y que es un tema que tenemos que encararlo de una manera bastante sistemática para, para el futuro, sobre todo para saber cómo vamos a salir de esta crisis posteriormente. Definiendo el tema muy sencillamente, una de las cosas que pasa es este sistema de aislamiento social genera dos problemas a nivel económico. Genera una crisis de demanda, porque al no salir la gente, lo que ocurre es la gente no va comprando cosas a las empresas. Obviamente también, seguramente en algún momento dado, va a ocurrir un problema de oferta, porque todos los lugares de aglomeración de gente van a estar impactados. Por ejemplo, las fábricas van a ser muy impactadas. De hecho, con estas medidas que se han tomado ya estamos viendo impactos muy significativos en el sector comercial, impactos muy significativos ya en el sector gastronómico. Entonces, el tema central acá es defender el empleo, es hacer que la gente pueda sobrevivir este tiempo de aislamiento tan necesario para defender lo más preciado de todo, que es la vida. Dicho esto, con esta premisa, tenemos que analizar qué es lo que le ocurre a las empresas. El primer problema es que las empresas pierden sus ingresos o les caen de manera muy estrepitosamente. El ejemplo sería un restaurante que abrió este sábado y se quedó básicamente sin clientes, pero sigue teniendo que pagar su alquiler, su luz, su agua, sus impuestos, pagar los sueldos a sus funcionarios. Entonces, la propuesta es tratar de evitar que los costos sigan moviéndose de la misma manera que se mueven en etapas normales. La primera medida es cómo refinanciar todas las deudas de las empresas y de las familias. Entonces, ha salido una recomendación, o perdón, una resolución del Banco Central del Paraguay, donde básicamente hoy se pueden refinanciar todo tipo de deuda. Estas deudas son deudas, o esta resolución es una resolución que jamás había salido en Paraguay. Por tanto, imagínense la importancia de esto que estamos empezando a ver. Después tenemos 5 impactos que el sector público genera en los costos de las personas y las familias. El primero son los impuestos. El segundo son los pagos que se hacen a IPS por parte de las empresas y los trabajadores. Y después son los 3 servicios públicos: ANDE, ESAP y COPACO, luz, agua y teléfono, que son obviamente impactos importantes. La propuesta acá es que todo esto se difiera, que no se cobre nada de esto por un tiempo. Esto no quiere decir no pagar, sino quiere decir dilatar el pago, por lo menos eso inicialmente es lo que se plantea, por 90 días y después cuotear el pago en 12 meses. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que uno tiene una factura de ANDE que le vence en marzo de 120.000 guaraníes. Esa factura de 120.000 guaraníes se tendría que pagar el 10 de abril. Sin embargo, no se paga el 10 de abril, se paga 10 de abril, 10 de mayo, 10 de junio, 10 de julio. A partir del 10 de julio yo pagaré mi factura de junio, que es de 120.000, y pagaré mi factura de marzo en 12 cuotas. O sea, voy a pagar 120.000 de mi factura de junio más 10.000 guaraníes de mi factura de marzo. Entonces, son 130.000 guaraníes, se dilata el pago. Obviamente, esto es si esto se termina en 90 días. Se podría extender estos plazos. Así con los impuestos, así con la luz, el agua, el teléfono y los pagos de IPS. El problema es que el Estado se queda desfinanciado. El Estado, al no cobrar impuestos, pierde su capacidad de intervenir en este momento tan importante, donde tenemos que proveer servicios, tenemos que proveer insumos, sobre todo para el sector de salud. Imagínense ustedes que el gasto del Estado trabajando al mínimo es más o menos de 350 millones de dólares por mes. Es un número muy significativo. ¿Cuáles son las medidas para financiar al Estado?
tenemos que tomar plata prestada. Hay dos alternativas básicas acá. La primera es recurrir a los mercados internacionales y decir, tomo un crédito de los mercados internacionales, pero como todos hemos visto, los mercados internacionales están muy complicados en este momento y seguramente no es un buen momento. La otra alternativa es pedirle al Banco Central que nos preste dinero. El artículo 286 de la Constitución Nacional prohíbe al Banco Central prestarle plata al Ministerio de Hacienda. Y esta es la joyita de la economía paraguaya. Esto nos hace creíbles en todo el mundo. Pero sin embargo, ese mismo artículo, en su inciso 1 y en el numeral 2, dice que esto puede darse ante una excepción de emergencia nacional declarada conjuntamente por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. Si esto no es una emergencia, ¿qué es una emergencia? Por tanto, creo que va a haber este crédito porque va a ser lo más fácil de conseguir en este momento. Sin embargo, hay un punto importante. Gran parte de los empleadores en Paraguay son pymes, son microempresas, gente que trabaja por cuenta propia, el vendedor ambulante, etc. Imagínense ustedes que acá es donde está concentrado el problema. Para las pymes hay un crédito que está saliendo del Banco de Fomento. El Banco de Fomento también va a fondear a otros bancos para que puedan prestar créditos de 100.000 millones de guaraníes más 400.000 millones de guaraníes que le va a prestar la AFD a los bancos comerciales. La idea es que estos créditos lleguen a pymes, empresas que necesitan, por ejemplo, hasta 300 millones de guaraníes o hasta 500 millones de guaraníes para seguir sosteniendo a sus trabajadores, para que no se despida a la gente. ¿Qué es lo que tenemos para el pequeño, aquel vendedor ambulante, aquel cuidacoches? Imagínense ustedes que Olimpia jugó un día después de que se declaró esta no concentración, jugó su primer partido de las Libertadores. Imagínense cuánta gente se quedó sin vender su chipa, sin vender su coca, sin vender su helado, sin vender su asadito. Esta gente no llevó la plata a su casa. Y así hay mucha gente en nuestra economía. Casi 50% de los trabajadores están en esta condición. A esa gente hay que proteger. Acá existen pagos hechos por Tecoporá y pagos hechos por adultos mayores, que son los dos programas grandes sociales del gobierno que van a llegar. Pero también creemos que una cuestión interesante es, en la nueva reforma tributaria salió lo que se llama el simple y el resimple como parte del impuesto a la renta empresarial. La idea es darle a la gente una beca de 5 millones de guaraníes si se inscriben en el simple y en el resimple. Vamos a suponer que se inscriba un gran número de gente, 40.000 personas. Son 200.000 millones de guaraníes, que es un número que sigue siendo manejable para el Estado paraguayo. Esta es la batería de cosas que hoy se está pensando. Hay una batería de cosas también para fortalecer a IPS y fortalecer la capacidad de servicio, sobre todo de salud de IPS, y proteger a aquella gente que sea despedida. Creo que de esto vamos a salir bien parados. Los paraguayos respondemos bien ante todos los eventos que son extremos como este evento. Este evento casi yo lo quiero asimilar a lo que han sufrido nuestros abuelos y nuestros bisabuelos cuando tuvieron que irse a la guerra del Chaco. Esta es la guerra del Chaco posiblemente de nuestra generación. Y Paraguay reacciona bien ante este tipo de cosas. Creo que vamos a salir bien parados y tenemos que garantizar que vamos a sostener nuestra economía para el después. Y creo que es el momento donde todos vamos a sufrir, pero tenemos que ser solidarios en este momento y, como dije anteriormente, defender el empleo. Muchas gracias.